No, es Esta difícil. mañana guardé un fusil en el campanario. Recuerda, Chase, no jales el gatillo hasta escuchar la llamada. No me hace falta si ya tengo Tenemos fusil. que confirmar una conexión con Pantheon. No. Está cerca de la sombrilla, arriba a la izquierda, rodeado de chicas. Vamos a ver si es verdad. Recibí el adelanto. Mis muchachos están contándolo. Todo está ahí. No lo olvides, esto no se repetirá, ¿eh? No quiero meterme entre la CIA y eso que tienes con Pantheon. Lo enviarás esta noche, ¿entiendes? Eso no fue lo que acordamos. Esta noche, Yannick. No me cuestiones. Entonces, la CIA y Pantheon están conectados en algo. Tenemos lo que buscábamos. Dispárale. Parte los abajo. Y. Va foto. Oh, oh. Woods tenía razón. Tienes buena puntería. Bueno, algo se hace. Yannick solo fue el comienzo. ¿Y ahora? Tenemos más trabajo esta noche. Bueno. Vamos a poner esto por aquí. Hoy vamos a hacer esto un poco diferente. Antes de que comiences ahora este video, tengo que decirte un par de cosas. Lo primero es que, como puedes ver, el video es bastante largo. Si eres de los que le gustan los videos largos tipo podcast, bueno, este video es para ti. Si no te gustan los videos largos, pues todo lo contrario, este video no es para ti. Lo he hecho así de largo porque creo que para llegar a la conclusión que llego al final, es necesario conocer un poco de cómo ha sido mi vida en el tema gamer. Si acaso no te interesa mi vida, como puede ser perfectamente normal, pues salta al minuto 30-35 a las conclusiones y ya está. Lo otro es que durante el video menciono algunos juegos y algunas sagas muy importantes en esta industria, pero igualmente dejo de mencionar otros juegos y otras sagas muy importantes igualmente en esta industria. Y lo hice sencillamente porque menciono los juegos que me marcaron tanto en mi infancia como en mi juventud. Por desgracia hubieron otras muchas sagas con las que no tuve mucho contacto. Así que nada, si quieres ver todo el video, lo puedes ver. Si quieres saltar a las conclusiones, pues salta directo al minuto 30 o 35 o algo así. Y nada, continúen con el video. Arrivederci. Hoy capé el formato porque más bien quiero conversar con ustedes. En parte porque quiero transmitirles mi experiencia y en parte porque quisiera que me ayudaran, porque no tengo del todo clara la respuesta. No puedo hablar de lo que me pasó a mí y me imagino que eso le va a pasar a otras personas, pero no estoy seguro de que tenga una respuesta concreta sobre qué es lo que ha pasado. ¿Y cuál es el tema? Lo que quiero hablar hoy es por qué ya no disfruto de los videojuegos como disfrutaba antes. Ya tengo mi teoría, pero la realidad, la cruda realidad es que ya me siento ya sea frente a una consola, frente a una computadora, y esa sensación que tengo de que pudiera estar empleando el tiempo en otra cosa, siempre la tengo. Ese bichito, en ocasiones cojo el mando, pongo el juego, enciendo la computadora, pongo el juego, y al momento me quedo pensando y ni siquiera no llego a hacer nada. Al momento me paro porque es como que algo que no me deja ni siquiera empezar. A veces sí, a veces logro hacerlo, y como quien empieza a ver una película que cree que no le va a gustar y después se van bullando y bueno, y al final le gusta. Pero me cuesta mucho trabajo ya. Digamos que les tengo que contar mi vida un poco porque es que no encuentro, por mucho que pensé, no encuentro otra manera de cómo hacer esto. Si no le cuento un poquito mi vida, por lo menos en lo que tiene que ver con este tema de los juegos. Y nada, voy a ir jugando un poco y voy hablando con ustedes y vamos a ver a qué conclusión llegamos entre ustedes y yo. A ver qué fue lo que pasó. Vamos a empezar, vamos a seguir. ¿Cómo iba? Seguro ahora me van a caer mil gente arriba. He estado haciendo mucha memoria y si mal no recuerdo, creo que mi primer encuentro con un videojuego fue en un Family Game, si mal no recuerdo. Un Family Game que tenía un primo mío.
Y me acuerdo que fue con el juego de las tortugas ninja. Para mí no era que fuera muy divertido, pero era algo novedoso. Y como novedoso al fin, pues eso le hacía divertido. En aquel momento, digamos que era muy complicado tener contacto con una consola o cualquier tipo de esas cosas. Pero es que no había, sencillamente en Cuba no había. Había muy pocas. Yo siempre he sido un muchacho que he tratado de encontrar un equilibrio entre lo que es el ocio pasivo. Ya sea, no sé, jugando ajedrez, que lo que sea. No estoy diciendo que yo jugaba ajedrez. Cuando me refiero al ocio pasivo, me refiero a que no es deporte ni nada parecido. Yo siempre he tratado de mantener ese equilibrio. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, sobre todo el béisbol. Y no es que yo fuera... En parte sí he sido un friki de estos temas, pero no el friki de la película que está aislado de la sociedad y que todo es esto y nada más. Lo segundo que recuerdo de mi experiencia con estas cosas fue con un amigo mío, un gran amigo mío, que conocí cuando me mudé a la ciudad, y que él tenía también una consola de estas que tenía como accesorios, ¿no? Tenía las pistolitas estas que tú le disparabas a la pantalla y matabas los patos, unos vaqueros, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Luego comencé a tener un poquito más de roce con lo que es el PC. Hasta ese momento todavía he sido en consola y comencé a tener roce con el PC. Por supuesto, yo no tenía ni puta idea de cómo funcionaba un PC. Yo lo que sabía es que uno ejecutaba la aplicación y abría el juego y jugaba. Yo no tenía ni puta idea de cómo funcionaba un PC. Para mí no era muy diferente de una consola. Ahí me empecé a relacionar con títulos como, según recuerdo así vagamente, imagino que ustedes también los recuerden, Motor Racer, Rally, que eran juegos de estos de carrera, el Need for Speed Underground, que ya era otro nivel, ya se veía algo diferente ya, en comparación con lo que he visto hasta ese momento. Imperio. Yo diría que Imperio 2, Age of Empires, vaya, para los no entendidos. Fue uno de los juegos que más tiempo le dediqué. Casualmente, lo que me gustaba del Imperio era que se podía hacer trampa. Raro, pero, ¿sabes? Se le podían poner como unas claves. Y eso como que era un abuso, ¿no? Abusabas de las otras tropas. Y por supuesto, ahí también empecé a entrar en contacto con los GTA, con el Vice City. Que en aquel momento la gente le decía, no, que GTA 4. Como salió después del 3, la gente decía GTA 4, pero no era GTA 4, era Vice City. Y también tenía claves y trucos. Y no sé, lo que me divertía era eso. No me divertía jugar de forma legal, me divertía poner los trucos. Como amante de deportes, al fin me gustaban, por supuesto, los juegos de deportes, sobre todo el béisbol. Del primero que recuerdo es uno de los que se llamaba Triple Play, que luego evolucionó a MVP, luego se llamaba MVP, pero al principio se llamaba Triple Play. Triple Play 2001 recuerdo que fue el primero que yo jugué. Y me encantaba. Yo, por supuesto, le dediqué muchas horas a béisbol, era lo que me gustaba. Y ver eso reflejado en una pantalla y que los peloteros hicieran lo que yo quería, eso para mí era sin palabras. Después descubrí la Play 1, señores. La Play 1, que fue sin duda una revolución en cuanto al mundo de las consolas y de los videojuegos. Pasamos del 2D prácticamente, aunque ya existían otras opciones que tenían juegos en 3D, pero como la Play 1 creo que nadie lo hizo. Yo gasté mucho dinero en la Play 1, ¿sabes? Porque donde yo vivía, como ya les dije, había muy pocas consolas. Y yo conocía 4 o 5 lugares en toda la ciudad donde se pudiera jugar, pagando. Unos lugares cobraban a 10 pesos la hora, en otros a 6 pesos la hora. Y nada, gasté mucho dinero. Le dediqué mucho tiempo, demasiado tiempo
al MK4, Mortal Kombat 4. Tengo muy buenos recuerdos de ese juego porque a pesar de que no era la panacea, ni de los juegos de combate, ni del Mortal Kombat como tal, pero no sé, como fue en realidad mi primer choque con Mortal Kombat. Yo no jugué las versiones previas de Mortal Kombat. Las jugué después, pero no antes de eso. Y nada, me gustó. Recuerdo que tenía una libreta y tenía anotado, nosotros le hicimos las magias. No, que yo me sé todas las magias de Scorpio, de Sub-Zero, de no sé qué. Y a mí nadie me las enseñó. Yo las iba descubriendo y según las iba descubriendo, las iba anotando en la libretica. Y tenía las magias de todos los personajes. Me las aprendí todas. Como ese te puedo hablar de muchos otros casos de juegos que le dediqué mucho tiempo en la Play 1. Otro juego de peleas que me gustaba mucho era Tekken 3. Jugué mucho Medal of Honor. Jugué el Crash, el zorrito. No el Bandicoot, sino el que era en la cuñita. Team Racing creo que se llamaba. Y nada, esa época creo que fue la que más tiempo y la que más tiempo le dediqué y en la que más me divertía en los videojuegos, sin duda ninguna. Además de lo que pagaba por ir a jugar, en ese tiempo también había una casa que frecuentaba mucho, unas amistades que tenía. Y el muchachito de la casa, el niño, tenía otra Play 1. La blanquita, la que era chiquita así. Y ahí jugaba muchísimo también. Ya ahí no tenía que pagar para jugar. También tuve mis encuentros con Nintendo, sobre todo con la Nintendo Game Boy. Pero bueno, ahí tuve contacto con otros juegos de la PlayStation 1. Recuerdo sí una versión de Spider-Man, ahora no recuerdo cuál. Un juego de carreras, pero esta carrera que era en pista. NASCAR Rumble se llamaba. Que eran carros de NASCAR, pero tú sabes, como con poderes y una cosa bastante chula. A mí me gustaba bastante. Continué con los juegos de pelota, de béisbol. Ya no solo estaba el Triple Play, había otro que se llamaba MLB, obvio sí, MLB. Y los dos los jugábamos y ahí me acuerdo que se juntaban varios muchachos, cuando aquello no había internet en ningún lugar. Y nos juntábamos una cantidad de muchachos en una casa y formábamos torneos. Tú juegas con este, tú con el otro, tú con el otro, y así nos íbamos eliminando hasta que llegamos a la final. Recuerdo que era bastante bueno. No ganaba siempre, obvio, pero recuerdo que llegué a especializarme bastante. Y qué tiempo aquello. Recuerdo cuando, ¿sabes? Uno tenía que jugar al lado del otro. Que en aquel momento los mandos no eran inalámbricos, eran con cable. Y uno se trataba de alejar con la otra persona que estaba jugando. De alejar y virar el mando así para que no te vieran lo que estabas haciendo y hacer y poner un cartón en el medio. Y era divertido. Recuerdo que jugamos también bastante fútbol. En aquel momento era el FIFA, no sé por qué no había mucho FIFA en ese momento. Recuerdo Pro Evolution, recuerdo un juego que se llamaba Driver 2, que era bien divertido también. Y ahí tuve mi primer encuentro con el que ha sido, creo, mi saga favorita, que no es otra que Resident Evil. Ese primer Resident Evil que jugué, que descubrí, para mi idea Resident Evil era así. Era diferente a lo que casi todo el mundo conoce porque era en primera persona. Era un Resident Evil que se llamaba Gun Survivor o Gun Survivor. Así algún americano viendo el video, es que no lo creo, pero bueno. Ese Gun Survivor no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que era en primera persona. También pude jugar el primer Resident Evil de estos clásicos, de los que todo el mundo conoce, tipo de estos que tenían la cámara fija, que la cámara iba cambiando según iba avanzando en la escena. Fue pasando el tiempo y llegó el momento en que, gracias a mi hermana, y mi hermana está viendo este video, pues un besote y un saludo. No estoy seguro si se lo he dicho. Si no se lo he dicho, pues se lo digo por aquí. Le agradezco, gracias a ella tuve muchas de las cosas que no hubiera podido tener, porque ya saben, en Cuba es difícil tener ciertas cosas si no estás en una posición, digamos, que un poco privilegiada. Y nada, gracias a mi hermana logré tener un PlayStation 2. Ya, o sea, cuando lo pude tener, no recuerdo si ya había salido el PlayStation 3 o estaba al salir, una cosa así, pero para mí fue un antes y un después. Y
al parecer no tenía malos gustos, porque el PlayStation 2 también cambió la industria. Si mal no recuerdo, si tengo bien entendido, es una de las consolas, o la consola que más unidades vendió, más unidades ha vendido en la historia de las consolas. En la PlayStation 2 seguí con mis juegos de deporte, de béisbol. Recuerdo que en esta consola le dediqué bastante tiempo a los Need for Speed, sobre todo el Underground 2. No se me olvida que yo y mi amigo Ariel, que tal vez si estás viendo este video, un saludo grande para ti y para tu familia, hermano. Yo y Ariel nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana jugando el Need for Speed Underground. Recuerdo que la mamá de Ariel venía a las 3 de la mañana, se asomaba por la ventana de mi casa y tocaba. Y Ariel, ¿estás ahí, Ariel? Y nada, son recuerdos bonitos. Recuerdo que yo le daba o sea, él hacía las carreras de drift, de drift y de arrancón, porque yo era muy malo en el drift y la arrancón. Tengo que hacer algo. Y entonces yo hacía las de circuito y las de sprint. Hubieron otros Need for Speed que me gustaron bastante, como el Carbón, o Carbono, como le decían otra gente. Después del Carbón, si no me equivoco, salió uno que se llamó Por Street, que era como una adaptación de las carreras a las pistas de carrera como tal. Y me gustó también bastante porque los carros eran bastante personalizables. También jugué bastante el Pro Street. También descubrí el Dios de la Guerra, que empecé por el 2, fue el primero que vi, el Dios de la Guerra, el 2, el 1 no. El 1 lo jugué después. Otro juego que me encantó y fue mi inicio en esta saga de Call of Duty. Fue los primeros Call of Duty, por lo menos los que yo recuerdo. No sé si antes de eso hubo algún otro. El 1, el 2 y el 3. Esos fueron los primeros que yo conocí. Los pasé los 3. Me encantaron. A mí me encantaba la temática esta de la Segunda Guerra Mundial. Y tengo muy buen recuerdo de estos Call of Duty. Pero sin duda, el juego que más me marcó y fue el que hizo que Resident Evil se convirtiera en mi saga favorita, sin duda, fue el Resident Evil 4. Resident Evil 4 que vino a cambiar lo que era el sistema del juego como tal. Cambió de lo que era este sistema de cámara, que era, según ibas avanzando de una habitación a otra, parecía como una cámara de seguridad. Y este juego inició lo que era el juego en tercera persona, por lo menos en la saga, pero con la cámara detrás del jugador. Me pareció un cambio en ese momento espectacular. Para mí los controles eran espectaculares. Después, ahora lo cojo y juego con esos controles y me parece un poco turco, pero en ese momento me parecían espectaculares. Y le dediqué una cantidad de horas inmensa a ese juego. Lo pasé no sé cuántas veces. Lo pasé primero en dificultad baja, después en dificultad normal, después en profesional, después en todas las dificultades. Lo pasé varias veces y me encantaba. Cuando yo estaba estresado o quería, no sé, despejar de algo, yo me ponía ese juego y cada vez que lo jugaba era como si fuera la primera vez. Increíble, nunca me había pasado algo así con un juego y después de eso no me ha pasado con ningún otro. Hasta que llegó el momento, señores, que creo que fue el que cambió. Creo que a partir de ahí empecé a cambiar en cuanto a mis gustos en este sentido. Que fue el momento que tuve mi primera computadora. Computadora que también tuve gracias a mi hermana. Ella me la trajo de Venezuela. Ella trabaja en Venezuela como médico. Y pues me trajo mi primera computadora. Ahí lo que descubrí fue un gran choque para mí. Porque yo no entendía, hasta ese momento no entendía. O sea, para mí la computadora, para mí todas eran iguales. O sea, tú tenías la torre, yo no tenía ni idea de lo que había dentro. Tenías un monitor, tenías unos periféricos. Y para mí todas las aplicaciones que había en la computadora, o sea, o para Windows en ese momento, para mí todas las aplicaciones se podían ejecutar en todas las computadoras. Y fue un gran choque para mí cuando, recuerdo que salió un juego, lo voy a contar la anécdota esta. Salió un juego de béisbol que se llamaba 2K, en ese año era el 2K8, con unos gráficos que para el momento eran increíbles. Tenían buenos gráficos hasta la gente en las gradas, cosa que hoy en día es bastante normal, pero en aquel momento no. En aquel momento las gradas, los juegos de deporte, las gradas parecían tablas así, prácticamente inmóviles, o eran cuadriculadas, tú sabes. Y yo recuerdo que el juego se llevaba más de 20 gigas, una cosa así. Y fui a casa de una amistad mía a grabarlo
y yo tenía memoria USB, pero bien pequeña. Una de 2 GB, otra de 3, otra de no sé cuánto. Y me recuerdo que fui con una carga de memoria de esa y estuve prácticamente el día entero grabando el juego en su casa. Y cuando llego a mi casa, que yo ejecuto el juego, que veo que no me abre, me ponía pantallazos azules y pantallazos negros y mensajes de error. Y estuve mucho tiempo tratando de resolver pensando que era un problema de software. Hasta que regreso con mi amigo y le digo lo que me había pasado y me dice, ¿tú tienes tarjeta de video? Y digo, ¿qué? Que si tienes tarjeta de video. Y digo, no sé lo que es eso. Y ahí descubro lo que es la tarjeta de video. Y descubro lo que es una tarjeta de video dedicada. Bueno, yo no sabía ni que existía la tarjeta de video. Para mí, yo la digo, yo no sabía lo que había aquí dentro. Y a partir de ese momento, creo que fue una maldición para mí en lo que se refiere a los videojuegos, porque a partir de ese momento, digamos que comencé a estar más pendiente del hardware que del software, que de los juegos como tal. A ese mismo amigo mío le compré mi primera tarjeta de video. Recuerdo que era una Nvidia 8400S, una de gama bien baja, pero para no tener nada, pues bueno, mi primera tarjeta de video. Y la recuerdo con mucho cariño. Por esos años ya los gráficos habían mejorado bastante, sobre todo en PC. En consola todavía estaba un poquito atrás. Como la consola tenía muchas limitaciones en cuanto a que no podías modificar nada. Y los desarrolladores tenían como un techo hasta donde podían llegar, y de ahí para allá la consola no pasaba. Y la PC era completamente diferente. La PC cuando había un componente que no te daba, tú simplemente lo cambiabas por unos superiores. Y fue lo que me atrapó a mí del mundo de las PC. Vamos a aprovechar, señores, y cambiar un poquito. Porque, gran sorpresa, me aburrí del Call of Duty. Vamos a jugar un poco Star Wars, que Star Wars es una de mis sagas favoritas. Lo es en el cine y en los videojuegos también. ¿En qué me quedé? Me quedé en la PC. Que descubrí la PC y descubrí las potencialidades que tenía. Esa primera tarjeta gráfica que tuve me dio la posibilidad de mantenerme al día en cuanto a los títulos que estaban saliendo. Recuerdo que pude seguir la estela de los Resident Evil, que tanto me gustaban. Cosa que si no hubiera tenido tarjeta gráfica no hubiera podido seguir. Tanto el 5, Resident Evil 5, que también le dediqué cantidad de horas enormes, y el Resident Evil 6 igual. El Dead Space es otro juego que me gustó muchísimo. Las 3 partes en ese momento. Esa idea de terror tipo Alien, de terror espacial, me gustaba también y lo disfruté muchísimo. Y aquí viene otra de las sagas que me marcó. Que me fascinó en ese momento por el concepto que tenía, y creo que lo han perdido. Y creo que por eso ya la gente ha perdido interés en el juego. Y no me refiero a otro que la saga de Assassin's Creed. Ese primer Assassin's Creed en el cual el concepto era algo bastante parecido al Avatar o a The Matrix, que era, el personaje principal como que se metía dentro de una máquina, y en este caso no era con cables ni nada parecido, era algo que se llamaba la memoria genética. O sea, que en tu ADN estaba la historia de tus antepasados. A mí esa idea me parecía espectacular. Y lo que me gustó de ese juego también es el mecanismo del sigilo. El hecho de tú poder avanzar en el juego sin tener que ir a espadazo y acabando con el mundo entero, me gustaba. Esa cuchilla que se sacaba de abajo de la manga, me fascinaba. O sea, el hecho de que tú pudieras matar a los guardias o envenenarlos, lo que sea, sin que nadie se diera cuenta, me parecía espectacular. O sea, el que se le ocurrió eso, se quedó vacío, como decimos los cubanos. Y esa idea de ese primer Assassin's Creed, digamos que se vio reforzada en el Assassin's Creed 2, que más bien fue una trilogía, la trilogía de Ezio Auditore. Un tema que también me encantaba, el tema histórico de Italia, del Renacimiento. Me encantaba ese tema. Y fue uno de los juegos que más me ha gustado en toda mi vida, ya que vinculaba lo mismo, o sea, como el mecanismo del juego me gustaba, y además me gustaba el tema histórico. Otra cosa que me gustaba de ese juego era los personajes, que muchos de los personajes eran personajes reales que existieron. Por supuesto, era una historia de ficción, pero
pero con personajes reales, y eso a mí me fascinaba. Y aquí viene otra de las sagas que me marcaron en esa época. Y nosotros de la que ya le hablé en un principio, de Call of Duty, pero ya, o sea, obviando el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya pensando en una guerra un poco más moderna, el Call of Duty 4, el primero que se llamó Modern Warfare, fue para mí una obra maestra, algo genial. Luego vino el Modern Warfare 2 y el 3. Era el primer juego de shooter, de disparos, el cual la historia me atrapaba. La historia me atrapó. Hice mucha empatía con los personajes. El que lo ha jugado y el que lo recuerda se acordará de Ghost, de este que llevaba la máscara con la carabela, de Soap McTavish y por supuesto el Capitán Price. Tanto así, tanta empatía hice que me metí en la historia y hasta me puse triste en el segundo juego cuando el general Shepard, creo que es el general que traiciona, que es el que mata a Ghost y a McTavish, que creo que es en el Modern Warfare 3 que lo matan. Y recuerdo haberme sentido triste en ese momento porque la historia me atrapó. Genial. Señores, pero el hecho de descubrir la PC y descubrir las capacidades que tenía gráficamente, eso digamos que también fue mi perdición. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de ese momento me obsesioné demasiado con el tema de los gráficos. Solo me empezaron a gustar los juegos que tuvieran unos gráficos. ¿Quién coño es? ¿Un androide? No, se puso bueno esto. Me empezaron a gustar solamente los juegos que tuvieran unos gráficos súper realistas. Y me empecé a obsesionar con el hecho de los FPS. Sí. Ya el juego que me corría menos de 30 FPS, ya yo no me gustaba, no soportaba jugarlo. De que si los gráficos, cosa que en la consola nunca me preocupó, que si los gráficos en alto, que si esto, que si lo otro, que si el anti-aliasing, que si no. Me obsesioné demasiado con el tema. Y eso hizo que me centrara más en eso que en disfrutar del propio videojuego en sí. Cosa que tiene mucho sentido porque te pones a mirar actualmente, en el caso de Nintendo, por ejemplo. A mí nunca me gustaron los juegos de Nintendo, precisamente por eso, porque me gustaron siempre los gráficos realistas. Pero los juegos más divertidos son los de Nintendo. Y como ustedes saben, Nintendo va a su bola. Ellos sacan una consola y se pasan 8 o 10 años sacándole jugo a la consola, vendiendo los juegos carísimos, pero la gente los sigue comprando porque les gusta y no les interesa. El que compra un Nintendo, en este caso la Nintendo Switch, que lleva muchos años, y la Nintendo Switch 2, que va a salir ahora, el que se compra una Nintendo Switch sabe que no puede estar obsesionado con gráficos, que simplemente lo que vas a disfrutar de los videojuegos. Y fue lo que yo no supe hacer. Digamos que me fui convirtiendo en lo que se conoce en este mundo como una graphic whore. No voy a decir lo que significa en español, pero bueno, busquen ustedes la traducción. Y lo siguiente que pasó, señores, lo que nos pasa a todas las personas en esta vida y que es lo más normal del mundo. Tú sabes, uno tiene sus noviecitas y sus cosas, pero mientras no vivas con ella y no sea algo completamente formal, pues digamos que tú puedes ir haciendo tu vida lo más normal posible. Pero cuando ya decides vivir con una persona, o sea, tener una relación estable, pues ya hay cosas que inevitablemente tienen que ir tomando un... Dale, viejo. Espectacular. Nada, tienes que lograr un equilibrio. Yo poco a poco lo fui logrando. No te creas que fue tan fácil, pero lo fui logrando poco a poco. Y tanto fue así que al final se desequilibró la ecuación, pero al contrario, en vez de desequilibrarse a favor de los juegos y del hobby y del entretenimiento, obviamente se desequilibró a favor de la relación y demás. ¿Qué pasa? Que cuando quise volver, que llegó el momento que dije, bueno, ok, a mí me gusta esto. Es como que alguien que le gusta ver películas y nada, te echaste novia y ya no vas a seguir viendo películas. No, yo dije, bueno, me gustan los videojuegos, voy a jugar videojuegos.
Y resulta que cuando quise volver, la cosa había cambiado. El mundo había cambiado, el mundo de estos temas, de estos videojuegos había cambiado. Y es increíble lo rápido que cambian estas cosas. Cuando yo quise volver a entrar, simplemente ya no me sentía como antes. Recuerdo que en el barrio, ¿sabes? En Cuba no había internet ni nada de eso. Y lo que se usaba mucho era instalar redes con cable, redes locales, de una casa a la otra. Y en el barrio logramos armar una red. Teníamos incluso una antena que captaba una señal Wi-Fi. Y lo mismo nos conectábamos por Wi-Fi que nos conectábamos con los cables de red. Y no había muchas opciones en ese momento, pero estaba el Call of Duty, estaba el Battlefield y el dichoso Dota. Nunca me gustaron ese tipo de juegos, excepto el Imperio 2, que ya les mencioné al principio. Pero aparte del Imperio 2 nunca me gustó StarCraft, ningún tipo de juego de plataforma. Y el Dota, por mucho que traté de adaptarme, sencillamente no pude, no iba conmigo. El Call of Duty sí, más o menos me defendía, pero igual, eso el choque entre jugar single player y jugar multiplayer, el choque es demasiado grande. Y había alguna partida que ganaba o que quedaba entre los primeros, pero por lo general era muy malo. No me daba tiempo de reaccionar. En lo que yo levantaba la escopeta ya me daba un tiro en la cabeza. Y eso que estábamos jugando en el barrio, la gente del barrio. Nada, señores, que como todo en la vida, lo que no se practica se atrofia. Y nada, digamos que fui perdiendo mis habilidades. Ya no... Para empezar, nunca había jugado online, ¿no? Que yo sé que jugar online es algo diferente, completamente diferente a jugar solo. Pero igual, había perdido mis habilidades. Ni siquiera jugando solo me daba cuenta que tenía los dedos tiesos, ¿no? Como mismo me ven ahora aquí, estoy tieso, así mismo. A todo esto continué metiéndome poquito a poco en el tema del hardware. Comencé a aprender de computadoras, comencé a ver cómo funcionaban los componentes uno con otro. Comencé a entender la interacción que existía entre el hardware y el software. Nunca, por supuesto, todo esto autodidacta. Yo, para quien no lo sepa, soy médico de profesión, estudié medicina, pero siempre me gustó mucho ese mundo. Y todo lo que aprendí lo aprendí de manera autodidacta. Este mismo hecho de que hice la carrera de medicina hacía que le dedicara, además del tiempo que tenía que dedicarme a mí mismo y a mi vida como tal, a mi vida personal, tenía que dedicarle mucho tiempo a estudiar, lo cual dejaba muy poco espacio para el tema del ocio y del videojuego en este caso. Por supuesto, la gente en mi barrio, mientras yo estudiaba, ellos jugaban y estaban, ¿sabes? Estaban afiladitos. Y en el momento que yo tenía 5 minutos que me ponía a jugar, me crujían. Entonces yo no veía manera de disfrutar eso. Y cada vez que jugaba era para perder, pues para eso no juego. Hasta que ya dije, bueno, si quiero divertirme un poco en lo que es este tema de los videojuegos, tengo que jugar yo. Dedicarme a lo que me dedicaba antes, que era jugar juegos single player. Y nada, jugar relajado, porque a mí me gusta jugar relajado. Tomarme mi tiempo y disfrutar lo que estoy haciendo. Y ya cuando estaba a punto de venir para acá, pues vendí la tarjeta gráfica. Si mal no recuerdo era una Asus, una 1070. Y ya en esa época iban por la serie de 2000, pero bueno, yo tenía una 1070 que no estaba mal. Y la vendí. Y con el dinero que me dio me compré una PlayStation 4. Ya en ese momento tenía las ideas de venir para este país. Y nada, me compré la PlayStation 4 para el tiempo que estuviera ya disfrutando de los videojuegos tranquilo, ¿sabes? Tipo consola, que tú metes el juego y el juego sale, da igual que sea 30 FPS o como sea, pero el juego sale. No tienes que preocuparte de que si tienes tanto de RAM, si tienes tal procesador. Metes el disco y juegas, o piratearlo. Yo no he dicho nada. Y ahí creo que me topé con una saga que hacía tiempo que quería probar y nunca tuve la oportunidad. Porque, ya te digo, el PlayStation 3 me lo volé. Esa generación me la volé. Y nunca puedo jugar los Uncharted. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? Empecé por el último Uncharted, por Uncharted 4. Igualmente me encantó.
ese tema de los exploradores de tumba, tipo Tomb Raider, pero me encantaba. Aunque obviamente era un enfoque diferente, pero el género era más o menos el mismo. Y después que pasé el 4, pues dije, pues tengo que pasar los otros. Y fui pasando así, de mayor a menor. 4, después 3, hasta el 2. El 1 nunca lo llegué a jugar, no me dio tiempo, porque vine para acá, tú sabes. Y esa fue mi última interacción con los videojuegos en Cuba. Aquí por mucho tiempo tampoco, tú sabes, la vida como que no te da tiempo, no te alcanza el tiempo. Hasta que ahora que más o menos he logrado retomar hasta cierto punto mi interacción con estos temas. Pero aquí me toco con un tema completamente diferente. Aquí me di cuenta que ya lo que se lleva en el mundo es jugar online. O sea, lo mismo que no me gustaba en Cuba jugar en red, es lo que se lleva en el mundo ahora. Y después de tanto bla bla bla, voy a más o menos resumir según lo último que he vivido aquí y la idea que tengo ahora de los videojuegos. Lo voy a resumir quizás porque me ha pasado lo que me ha pasado con los videojuegos, que ya no los disfruto como antes. Número 1, cada vez los videojuegos tienen más requisitos en cuanto al hardware. Si tú quieres tener una PC para jugar a un juego con una calidad medianamente decente, tienes que gastarte la plata. Si lo quieres jugar a 15 FPS y te da igual los gráficos malos, pues ok, con $500 resuelve, pero no es la idea. Y eso es una de las cosas que me ha chocado. Cada vez es más caro tener una PC para jugar. Lo otro es que el romanticismo está muerto, señores. Los coleccionistas, yo en Cuba no podía porque en Cuba casi todos los juegos eran piratas. No he dicho nada. Y no daba gracia coleccionar un juego pirata, pero quien haya tenido la posibilidad de coleccionarlo, para mí hubiera sido algo que yo me gustaría haber coleccionado si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Antes tú tenías un videojuego en su disco y tú tenías el videojuego dentro del disco. Hoy en día no. Hoy, si es que te venden el videojuego de manera física y no lo hacen solamente online, lo que tienes es el disco, pero sin juego y la cajita. ¿Y por qué sin juego? Porque el disco lo que tiene es como, vamos a llamarlo un código, que le dice a la consola y le dice tanto a Microsoft como a Sony, como a Nintendo, le dice que tú eres dueño de ese juego. Y cuando ya la consola sabe que tú eres dueño de ese juego, lo que hace es descargarlo en ese momento. Y ahí viene otra de las problemáticas, señores. Como las compañías saben que todo el mundo está conectado todo el tiempo y que si el videojuego sale con problemas, lo pueden ir arreglando. Es como si tú fueras a hacer un examen y te dieran 10 oportunidades. En vez de tener una o dos, te dieran 10. Tú sabes que para el primero no vas a estudiar o no te vas a preparar lo suficiente. Para el segundo quizás tampoco. Para el tercero, como te da pena, ya a lo mejor estudias un poquito más. Pues en eso se ha convertido la industria esta de los videojuegos. Como la gente sabe que estamos conectados todo el tiempo y que te puedes sacar un parche y arreglarte los problemas, pues los juegos no salen completamente pulidos. Y ya estamos viendo que hoy en día prácticamente todos los juegos salen malos, salen rotos. Y esa es otra de las cosas que me han decepcionado. La calidad mediocre con la que están saliendo los videojuegos. Y ha pasado con muchas sagas que se han dañado. Por ejemplo, algunas de las que le he hablado del Call of Duty. Para mí han acabado con Call of Duty. Ya no. El hecho de querer sacar uno cada año han acabado con la saga. Así pasó Assassin's Creed para mí. Creo que el último que jugué con un poco de embullo fue el Unity, que era en Francia, si mal no recuerdo. Porque después salió uno que era en Londres, que se llamaba Syndicate, que la ambientación estaba muy bonita y los personajes principales estaban bien hechos, pero por ejemplo los enemigos eran todos igual, todos se parecían y me aburrió, simplemente me aburrió. Y de ahí para acá ya ninguno me ha gustado. Otra de las cosas que me ha decepcionado a sobremanera ha sido el aumento de precio en los juegos. Juegos que salen demasiado caros. En parte yo lo entiendo en el sentido de que cada vez es más caro para las compañías hacer un videojuego, porque cada vez llevas más personal. Necesitas más personal para hacer un videojuego. Esa parte yo la entiendo. Pero coño, al menos sácame algo que tenga calidad. No me saques cualquier mierda. Y el hecho de que te cobren más de $100 por un juego que cuando tú lo compras y lo juegas está lleno de bugs y la historia no te atrapa y la jugabilidad es mala,
pues la verdad que te quita las ganas un poco de jugar. Otra de las cosas que me ha decepcionado ha sido la cantidad de microtransacciones que hay dentro de los juegos. O sea, tú lo compras, tú lo pagas y cuando estás en el juego, pues no tienes acceso a todo el contenido que tiene el juego porque tienes que pagar más. Tienes que pagar por skins, tienes que pagar por armas, tienes que pagar por cuanta bobería se le ocurre a la desarrolladora que tienes que pagar. Y no es gracioso, al menos para mí no es gracioso. Actualmente soy muy selectivo, como con otras cosas en la vida. Cuando uno se va poniendo viejo se tiene que volver selectivo porque no puede perder tiempo en cualquier cosa. Soy muy selectivo con los videojuegos que juego. Generalmente gasto mi dinero en sagas que me han gustado toda la vida y que sé que, bueno, puede haber excepciones como producto, como juego, pero al menos si lo estás haciendo con algo que te gusta, pues es menor el golpe. Y nada, esta ha sido mi historia con este tema de los videojuegos. Esto es lo que me ha pasado. No sé si... Me imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado igual, a otros no. Es lo que yo pienso, por lo cual a lo mejor es simplemente que me he puesto viejo ya, ¿no? Pero quisiera que me ayudaran ustedes y en los comentarios me pongan si piensan igual que yo, si les ha pasado igual que yo, o simplemente me cuenten su parte de su experiencia. Y nada, entre todos daremos un veredicto a ver si es que simplemente nos estamos poniendo viejos o que existen motivos reales y palpables por lo cual las mismas compañías y las mismas personas que se dedican a hacer los videojuegos, que se dedican a este mundo, han hecho que simplemente nos dejen de gustar. Si te gustó el video, dale like. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, compártelo con un amigo, con una amistad que tengas. Suscríbete si no lo has hecho y nos veremos en un próximo video. Chao.